En esta demostración entonces vamos a utilizar Power BI Desktop. Voy a salir y volver a entrar en el programa. Y vamos a hacer nuestro primer informe con Power BI Desktop. Cuando entramos en la herramienta de Power BI Desktop vamos a tener una pantalla de bienvenida indicándome la opción de poder empezar a trabajar ya, a obtener datos. Me va a mostrar la lista de los informes recientes con los que he trabajado. Me da la opción de abrir otros informes que tengan el disco. Además tiene una serie de tutoriales, de videos, como para que yo lo pueda ir aprendiendo, conociendo más de la herramienta. Puedo cerrar el asistente, el diálogo inicial, para empezar a trabajar. A la hora de trabajar con Power BI Desktop voy a encontrar esta primera área. Voy a mejorar el zoom porque me corta las esquinas. Un segundito. Ahí está mejor. Tenemos esta área que es el área de informe. En el área de informe es donde voy a trabajar toda la parte visual de lo que yo quiero presentar. Hay otra parte de datos y hay otra parte de relaciones. En la parte superior tengo las distintas herramientas para trabajar según esté que es contextual. Tengo una serie de opciones si estoy para informe, otra serie de opciones para datos. A la derecha tengo todas las visualizaciones que puedo utilizar y tengo aquí un apartado gris donde van a estar mis conjuntos de datos. Cuando comienzo un informe de cero yo no tengo conjuntos de datos. ¿Cómo empiezo a trabajar con un conjunto de datos? La primera opción es obtener datos. A la hora de obtener, él me da una lista de los más comunes o puedo decirle más para conocer todos los orígenes de datos. Incluso les había mencionado que este producto se va actualizando mes a mes. Mes a mes van agregando no menos de 5 conectores nuevos. Un conector es cada tipo de origen de datos que va teniendo. Voy a darles un vistazo. He contado cuántos tipos de orígenes tenemos y están más de 90 en la versión que estamos utilizando. Es decir, con más de 90 tipos de fuentes de datos que están agrupadas en las siguientes. Fuentes que tengan que ver con un archivo, como podría ser un archivo de Excel, un archivo delimitado por comas, un archivo XML, un archivo JSON, una carpeta. Esto es algo muy interesante cuando tengo alguna herramienta que me deposita varios archivos en una carpeta y quiero todos los archivos de la misma naturaleza que están en esa carpeta. Eso puedo tomar como origen de datos, inclusive carpetas de SharePoint. También otro tipo de origen de datos podría ser conectarme a una base de datos, y ahí como base de datos tienen SQL Server, por supuesto, Oracle, DB2, MySQL, Postgres, Teradata y varias más. También desde servicios de conjuntos de datos que ya tengo publicados en Power BI Service. Servicios de nube, como podrían ser los de Azure, los de Amazon. Otros servicios en líneas, como podrían ser estadísticas de Google, Dynamics, servicios de SAP. Y también otras fuentes. Una de las que vamos a estar profundizando principalmente en la próxima clase es cómo puedo, inclusive desde páginas web, poder consultar, desde servicios web, poder consultar, tomar datos para mis trabajos. Acá, para este ejemplo, no está centrado en la variedad o en la complejidad del tipo de datos, una planilla de Excel como vimos con 700 registros, pero todo comienza eligiendo cuál es el tipo y dónde está ese archivo de origen de datos. Le doy conectar, le elegí como tipo de datos archivo de Excel, busco la planilla, en este caso Final Send Sample, la misma que tenemos para descargar en auditoriodigital.com. Y cuando elijo una planilla de Excel, él primero hace un escaneo y va a tratar de localizarme todas las tablas que tenga mi planilla de Excel. ¿Sí? En Excel, ya desde hace varias versiones, ha incluido el concepto de tabla y se ha alejado de lo que antes manejaba, que eran rangos. Excel anteriormente manejaba rangos para decir, mira, todos los datos que están entre la celda A1 y en la G15 es mi conjunto de datos. Y se formulaban tablas y se hacían cálculos en función de los rangos. Los rangos tenían las desventajas que cuando yo agregaba más filas en el rango, tenía que actualizar todos los rangos.
Entonces, para evitar esos problemas, Excel empezó a trabajar con tablas. Las tablas me hacía posible que, por más de que yo agregaba filas y registros, todas las fórmulas ya se mantenían porque trabajaba en un contexto de tabla. De igual manera, yo a la hora de importar datos voy a poder importar datos de una hoja o de una tabla. Y las voy a ver con esta diferenciación. En este caso tengo una única hoja y dentro hay una única tabla. Y estamos hablando del mismo informe financiero. Tengo una previsualización de los primeros 200 registros para ver si es la tabla que yo quiero utilizar como fuente de datos. A la que seleccione como fuente de datos voy a chequear aquí. Y luego de chequear le voy a decir cargar. Cargar significa el contenido de ese Excel lo va a copiar a mi archivo de Power BI para trabajar en el análisis. Le doy cargar, se conecta a la planilla de Excel, lee los registros, los carga a mi modelo y a partir de ahí, donde no tenía un conjunto de datos, ahora ya tengo un conjunto de datos con su lista de campos. Este es el punto de partida que necesito para empezar a trabajar con mis informes. Sin hacerle ninguna transformación más, yo ya puedo empezar a arrastrar y soltar como vimos en la demostración de Power BI Service. Sin hacer ningún otro paso, puedo arrastrar y soltar el campo de ventas. Y vamos a ver una representación gráfica en un gráfico de barras. Puedo arrastrar país en el mismo componente visual y tengo el informe gráfico. Puedo arrastrar venta en otra porción en blanco de mi informe y ahora lo quiero combinar con segmento. Son los mismos pasos que vimos en Power BI Service, pero vean que es muy intuitivo, los pasos no requieren mucha capacitación para elaborar informes a partir de que tengo mis conjuntos de datos. Esto es muy interesante porque principalmente nos permite desconectar las visualizaciones del departamento de TI como tal. Ha pasado muchas veces, y en la historia de BI, que los reportes era algo que se tenía que programar como se programaban los sistemas, o tenía un área que se limitaba a hacer reportes, ¿sí? Tener un área que se limita a hacer reportes, o sea, por un lado me da el beneficio de que tengo gente especializada en creación de informes, pero también tenía la desventaja de que los ejecutivos tenían que esperar que les llegue su turno de hacer su reporte. Y en esto, fíjense que estoy pateando en contra de mi olla porque soy informático, también estoy en el área de desarrollo de sistemas, pero muchas veces nosotros los informáticos tenemos una lista de proyectos que hacer y se necesita un nuevo informe y le digo, sí, la semana que viene te lo voy a estar entregando, si no es el mes que viene, dependiendo de qué tan larga sea esa lista de proyectos. Y mi ejecutivo no puede esperar una semana, mucho menos no puede esperar un mes. Entonces, ante esa problemática, herramientas como Power BI son herramientas que se les llama self-service de BI, donde el usuario es su autoconsumidor de información. De ahí es que con tan pocos pasos yo logro crear un gráfico. Porque está preparado para que incluso una persona que no haya hecho carreras relacionadas con la informática o con base de datos, pero que sepa usar herramientas informáticas, pueda elaborar un informe bien vistoso, bien práctico. ¿Sí? Como verán, los pasos que hago aquí para elaborar estos gráficos son de los más sencillos que se podrán incluir, que es arrastrar y soltar y hacer algunos pocos clics. El tercer informe que estoy combinando es el de banda de descuentos. Con el beneficio que ya hemos mencionado, que si yo me posiciono en alguno de los valores, todos los demás gráficos se filtran o se segmentan en función de lo que acabo de seleccionar, cualquiera este sea. Y esto
es muy útil, muy interesante para representación, visualización.